béisbol para platicar todo lo que ocurrió en el fin de semana con los Rojos del Águila de Veracruz, cómo le fue en la serie contra los Acereros de Monclova. Para eso ya se encuentra con nosotros Jorge Ortega para todo el análisis de los Rojos del Águila de Veracruz. Bienvenido, Jorge, buenas tardes. ¿Qué tal, señor? Buenas tardes amigos. Bastante información del rey de los deportes, el equipo de los Rojos del Águila y todos los equipos de la zona sur. Sigue bastante pareja la pelea, igual en el norte el standing bastante apretados de ambos. Apretadas las cosas. Bueno, aunque ya se empieza a ver por ahí quiénes serán los que tengan una campaña, pues digamos que consistente, buena y siempre apareciendo en los primeros lugares, y los que van a estar batallando durante toda la temporada 2014. Y ahora en el fin de semana, los Rojos del Águila de Veracruz venían de barrer a los Vaqueros de la Laguna y se enfrentaron al líder de la zona norte, en donde las cosas no estuvieron bien para los Rojos del Águila de Veracruz. Vamos a ver cómo estuvieron en estos juegos de viernes, sábado y domingo. En el primer juego frente a los Acereros, los del norte se llevaron el partido 6-2 con el pitcher ganador fue Luis Fernando Vázquez, quien llega a su primera victoria de la temporada, y la derrota fue para Daniel Cepeda, quien llega a un juego ganado, un perdido, 7.45 de efectividad. Curiosamente, Daniel Cepeda había sido el relevo que había ganado un juego contra los Vaqueros de la Laguna y ahora pierde durante la misma semana un juego. Solo hubo un home run, fue por parte de Alejandro Ahumada, por parte de los Acereros de Monclova. Sí, decíamos que esta serie iba a ser de bastante batazos. Y bueno, el primer juego nada que ver con nosotros dos. El equipo emplumado trataba de batear, pero la verdad la defensiva, el picheo del equipo de Acereros se vio bien en este partido. Sí, además de que se vio bien el equipo de los Acereros, creo igual los bates de algunas piezas importantes de los Rojos del Águila se apagaron en esta serie frente a los Acereros de Monclova, y sabemos que el Águila depende mucho de su ofensiva. Vamos al segundo juego a ver qué es lo que ocurrió. Los Rojos se llevan la victoria 13-9, conectando 18 hits, y los Acereros dieron 13, pero aquí los errores lo mostraron los dos equipos, los errores para cada uno. El pitcher ganador fue el recién llegado a los Rojos del Águila de Veracruz, José Meraz, y el pitcher perdedor fue Amílcar Gaxiola. Home runs, ahora sí, por parte de Ismael Salas, Luis Fonseca también, que ya acaba de llegar al equipo emplumado, y Monclova pues también dio un home run. Este fue un juego de mucho carreraje, se hicieron presentes los home runs, lo que estamos acostumbrados a ver con los Rojos del Águila, la ofensiva, pero también ahí un poquito de que del pitcher abridor no pudo hacer el trabajo, y este juego tampoco fue un buen juego para los pitchers, porque 13-9 te habla de que ni el abridor ni el relevo hicieron bien su trabajo por parte de los dos. Sí, entonces en esa serie contra Monclova el picheo de Veracruz se vio un poco diezmado en contra del equipo de Acereros. La ofensiva estuvo despertando, pero incluso el primer partido dejando más de 10 hombres en base, si mal no recuerdo. El segundo, el bateo oportuno sirvió bastante, Ismael Salas pegando cuadrangulares, y de igual forma José Chávez impulsando carreras. Entonces ahí se empezaba a ver el equipo emplumado que ya conocíamos con el equipo de Laguna, que le fue muy bien. Entonces el equipo emplumado pierde esta serie, pero la ofensiva sigue funcionando. El problema aquí es el picheo, ¿no? Vamos ahora al tercer juego, en el que los Rojos del Águila cayeron 3-11 ante los Acereros de Monclova. Pitcher ganador fue Sergio Lizárraga. Fíjate, Sergio Lizárraga, desde que los Acereros lo iniciaron como pitcher abridor esta temporada con el equipo, las dos salidas que ha tenido las ha ganado, ya llegó a 3 juegos ganados, 2 perdidos, 6.56 de efectividad. Sergio no había tenido como una buena, no está teniendo buena campaña como pitcher relevista. El caso de Tomás Solís, con esta derrota, llega ya a 3 en la temporada para ponerse con una 2-3 y una efectividad de 2.90. Lizárraga lanzó un juegazo el día de ayer, maniató completamente a la ofensiva de los Rojos del Águila, y Tomás Solís solamente durando 3 entradas. No le fue muy bien al de los Mochis. El equipo de Acereros, de nueva forma por carreraje amplio, pues se lleva el tercer juego de esta serie. Vamos a ver, Jorge, cómo estuvo la ofensiva de los Rojos del Águila de Veracruz en esta serie, cómo les fue a todos los bateadores, porque si bien sabemos en la serie contra Laguna había destacado mucho la ofensiva, que le está funcionando muy bien a los Rojos del Águila de Veracruz, todos y cada uno de sus bateadores, ¿no?
veíamos que Ismael Salas tiene 8 juegos dando de hit, ¿no? Jorge Guzmán, 9 juegos consecutivos dando de hit también. Enrique Osorio el día de ayer acabó con una racha de 10 juegos consecutivos anotando carrera. Entonces, quiere decir que todos están haciendo el trabajo. En esta serie los mejores bateadores fueron José Guadalupe Chávez, quien se fue de 11-3 con 2 anotadas y 3 producidas, y Jorge Guzmán de 11-5 con 3 carreras producidas. Fueron los que más trajeron carreras al plato. Estos dos jugadores de los Rojos anotaron 18 carreras, conectaron 2 home runs, a diferencia de los 5 que conectaron en la serie contra los Vaqueros de la Laguna. Dieron 32 hits, a diferencia de los 40 que habían hecho en 3 semanas, y los 24 corredores dejados en base. Esto no es mucha diferencia con lo que había pasado la semana pasada. Sí, el equipo empujado esta vez, lo que es el artífice de los Rojos del Águila, que es Cuco Cervantes, se vio un poco flojo comparado de las series pasadas. Sabemos de la gran calidad que tiene Cuco Cervantes, pero cómo es importante en los juegos de los Rojos del Águila un jugador como el Cuco. Fonseca se empieza poco a poco a empezar a engranar con el equipo, acaba de llegar, y hay que ver cómo viene esta serie contra el equipo de Piratas el próximo martes. Vamos a ver, porque ahora ya van a empezar a jugar contra los equipos de su misma zona, entonces las cosas se van a poner interesantes. Nosotros vamos a ir un corte, regresamos con más de los Rojos del Águila de Veracruz aquí en Hoy en el Béisbol. Y por supuesto recordándoles que usted se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales en el Twitter @Chaneli_Guzmán, y pueden también estar en comunicación con mi compañero Jorge Ortega en @JorgeOrcovi. Y continuamos con toda la situación de los Rojos del Águila de Veracruz. Vamos a conocer a los jugadores de la semana en cuanto a la ofensiva por los Rojos del Águila de Veracruz. Ahí está José Guadalupe Chávez, quien en esta semana se fue con 7 hits, 5 carreras anotadas, un home run, 8 producidas para llegar a un promedio de bateo de 325 en lo que va de la temporada. Ismael Salas, 12 hits, 9 carreras anotadas, 2 home runs, 6 carreras producidas y llega a un promedio de 279. Esto te habla, Jorge, de que no, el promedio te dice mucho de lo que está haciendo un jugador en un equipo. Enrique Osorio, también de los mejores ofensivos, quien en 5 veces al bat tuvo 6 anotadas. Pues sí, porque recuerda que son 5 turnos legales. ¿Verdad? Y 5 hits, un home run, 6 producidas para llegar a un promedio de 306. A pesar de que Enrique Osorio no jugó, no vio acción en el primer juego de la serie, y tampoco en el tercero sí vio, pero solamente un turno. Luego fue hubo ahí un cambio, no sé a qué se deba que Enrique no juega un juego. Es raro ver a Enrique Osorio no jugar en un partido durante la temporada, pero bueno, esta semana solamente tuvo acción completa en 4 juegos y aún así produjo 6 carreras. Sí, de hecho el partido que no entró Osorio estaba en el line-up. Minutos antes es que se decide cambiarlo, probablemente haya tenido alguna molestia o algún malestar,
y bueno, no inició ese juego que tú dices. Pero sí, la ofensiva, el caso de Ismael Salas, interesante, ¿no? Porque había empezado bastante flojo en cuanto a la ofensiva se refiere el jugador Salas, y poco a poco ha ido ayudando bastante a lo que es José Chávez, porque también José Chávez, por las lesiones y demás, no estaba participando, pero tener un primer bate como Chávez, que es casi seguro que se va a envasar, luego tener a alguien como Salas que te está impulsando a Chávez, entonces te habla de que el primer y segundo bat han estado haciendo su labor, ¿no? La ofensiva empieza a despertar y lo importante es que esos dos primeros se empiezan a envasar. Y es curioso ver que un primer bat y un segundo bat sean los productores del equipo, exacto, que hayan tenido la mayor producción de carreras durante la semana, ¿no? Sí. Porque sabemos que también José Castillo ha estado muy apagado con el bat y bueno, era Refugio Cervantes la persona importante, pero bueno, sabemos que eso no es como que siempre vaya a tener que él estar cargando al equipo. Sabemos de su gran ofensiva, como tú comentabas, y los 3 primeros días de la semana sí hizo buen trabajo, se apagó un poco durante el fin de semana. Esto fue lo que ocurrió con la ofensiva de los Rojos del Águila de Veracruz durante esta semana, y ahora vamos a conocer qué es lo que ha ocurrido con el picheo del equipo. Vamos a ver qué es lo que hicieron los abridores. Contra Laguna tuvieron 2 juegos ganados, 0 perdidos, a diferencia con Monclova, que no pudieron ver victoria a los abridores, pero sí un perdido. Los abridores contra Laguna, 21.2 innings pichados, 20 hits, 8 carreras limpias, 7 bases por bola, 7 ponches y 3 home runs. Con esto tuvieron una efectividad de 3.32 y cada uno de los abridores tuvo una actuación de 6 o más innings pichados. Y esto es una gran diferencia con lo que ocurrió contra Monclova, Jorge, quien no pudieron ver más de 5 innings pichados, incluso no llegaron ni a 5 innings, fueron menos de 5 innings cada uno de los pitchers abridores del equipo, permitieron 18 hits menos que la serie contra Laguna, pero sí permitieron más carreras. Esta semana fueron de 39 carreras, si mal no recuerdo lo que recibió el equipo emplumado en esta semana. Muchas carreras, la verdad, para el picheo de los Rojos del Águila, y el problema es el relevo, ¿no? El problema sigue siendo ese relevo que le falta un poquito de experiencia. Sabemos de la gran calidad que tienen los jugadores, el picheo joven de los Rojos del Águila, pero que en esos partidos ha estado un poco bajo, ¿no? Bueno, voy a diferir un poco contigo. Sí, ok, el relevo está mal, lo sabemos, pero siento que lo que ocurrió en una serie y en otra, en la que una pueden barrer y en la que otra batallaron para llevarse el triunfo, es que, como te comentaba en programas pasados, ¿no? El abridor te tiene que tirar de 6 o más entradas para no hacer trabajar tanto al relevo de los Rojos del Águila, que sabemos, como tú dices, que es un relevo joven. Entonces, aquí lo que había ocurrido es que el picheo abridor había tirado muy buenos juegos frente a Laguna, no lo hicieron contra Monclova, y tampoco la ofensiva ayudó mucho en esa serie contra Monclova, y entonces entra el relevo a temprana hora durante un juego, en una tercera entrada, en una cuarta entrada, entonces las cosas obviamente ya no funcionan. Vamos a ver entonces cómo le fue al relevo de los Rojos del Águila de Veracruz, que contra Laguna tuvieron un ganado, 0 perdidos, el ganado fue de Cepeda, y contra Monclova tuvieron un ganado y un perdido. 7.1 innings picharon contra Laguna, y ahora contra Monclova 13.1 innings, y esto es lo que ocurrió. 15 carreras que te anoten con un solo equipo, creo que es mucho para el relevo de los Rojos del Águila de Veracruz. Sí, es decir, comentabas bien, ¿no? Los abridores también es pieza fundamental. El caso de Solís no fue su mejor tarde. De igual forma, Verdugo sigue sin conocer la derrota en los últimos sin conocer victoria en los últimos 3 partidos. Entonces, sí, te habla de que el relevo, de que el equipo el picheo abridor ha estado pues teniendo un mal paso, ¿no? En estos partidos contra Monclova. Pero el relevo, 15 carreras. Es muchísimo. Es muchísimo. O sea, 20 carreras en toda la semana. Y una gran diferencia, Jorge, de que contra un equipo solamente al relevo hicieron 5 carreras, y además de que me parece que 5 carreras en tan pocos innings que les tocó pichar también fue mucho, pero ahora cuando les toca pichar mucho, obviamente te hacen el triple de carreras. Sí, ¿por qué? Porque el picheo está joven, y además de que está joven, está batallando mucho la temporada. Me parece y creo que la llegada de José Meraz fue muy buena al equipo. Y hablando de esto, vamos a ver la comparación entre los abridores y los relevos para ver, ¿no?, lo que ocurre con los Rojos del Águila de Veracruz.
Al igual, los dos tuvieron dos ganados, un perdido. Pero acá